Y ya estamos junto a Alicia Contreras en Conexión Global para contarles de las principales noticias internacionales que nos llevan básicamente al Caribe, Alicia, porque Estados Unidos ha desplegado su mayor portaaviones y básicamente un equipo bien reforzado en materia de, si pudiéramos llamar, defensa. Cuéntanos qué es lo que está pasando y qué es lo que cuáles son los escenarios que se podrían enfrentar. Bienvenida. Mati, está pasando mucho, no solo en el Caribe, también en el Pacífico, porque Estados Unidos básicamente está aumentando su presión en contra de Venezuela y de Colombia. Partamos de manera cronológica cómo comenzó el día, porque anoche el ejército estadounidense realizó un nuevo ataque a otro barco que dice que está relacionado con el narcotráfico y esta vez, según el secretario de Defensa, hundieron un barco del Tren de Aragua en el Caribe. Ahí murieron 6 personas y con esto ya son 10 ataques que ha realizado Estados Unidos desde inicios de septiembre a distintas embarcaciones, lanchas más bien, que dice sin pruebas y sin procedimientos judiciales, entonces que están involucrados al narcotráfico y que están llevando drogas a Estados Unidos. Donald Trump inició entonces una guerra en contra del narcotráfico y en este marco entonces entran estos ataques que ya son 10 y que ha dejado 43 muertos desde comienzos de septiembre. A pesar de las críticas, a pesar de que no hay una declaración de guerra por parte del mismo Congreso, Donald Trump dice que no las necesita y que no descarta además realizar operaciones ya terrestres. Esto afecta principalmente a Venezuela, pero también a Colombia, porque se han registrado ataques en el Océano Pacífico. De estos 10 ataques en aguas internacionales, 8 son en el Caribe y otros 2 son en el Océano Pacífico. Por su parte, Venezuela está en alerta ante esto, ha desplegado también sus armas militares alrededor del territorio, pero Nicolás Maduro también se toma con algo de humor estas amenazas de Donald Trump. Escuchemos lo que dijo el mandatario venezolano entonces ante esta presión de Estados Unidos. No a la guerra, no a la guerra, not war, not war, not war. Yes peace, yes peace, yes peace, forever, 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 peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Victory forever defeats. Victory forever defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Pero Nicolás Maduro ha entregado una serie de declaraciones en este mismo tono. También se ríe de sí mismo respecto de cómo pronuncia el inglés. Pero si bien se lo toma con humor, de todas maneras tiene listo entonces al ejército venezolano. También han desplegado una serie de ejercicios militares. Después de esto, durante la tarde, Estados Unidos confirmó que envió su portaaviones al Mar del Caribe, un portaaviones que estaba estacionado cerca de Europa, entonces lo está enviando al Mar del Caribe. Y este grupo de ataque de portaaviones Gerald Ford es el más avanzado que tiene la Marina estadounidense y es el buque de guerra más grande jamás construido. Estas son imágenes de archivo del Departamento de Defensa estadounidense. Y esto entonces se enmarca en los planes que tiene Donald Trump y también estaría considerando atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico dentro de Venezuela. También hay que hacer el punto que la cocaína no viene de Venezuela, sino más bien de Colombia, y de hecho los esfuerzos entre Estados Unidos y Colombia han sido bastante grandes entonces para terminar con este negocio. Se habla del mayor exportador de droga y el mayor consumidor. Sin embargo, también Donald Trump se ha enfrascado en declaraciones cruzadas con el mandatario colombiano Gustavo Petro. Y eso nos lleva al siguiente tema, porque después de que se anunciara que se envió entonces este portaaviones al Mar del Caribe, también Estados Unidos confirmó que sancionó a Gustavo Petro y el Departamento del Tesoro entonces lo incluye en la llamada lista Lincoln, que es básicamente esta lista donde se designa a personas involucradas con el narcotráfico. Incluyó a Gustavo Petro, el mandatario colombiano, a su esposa, a su hijo mayor
y al ministro de Interior de Colombia. Y esto en medio de esta serie de ataques entonces cruzados. Donald Trump trata a Gustavo Petro como un líder narcotraficante. Gustavo Petro trata a Donald Trump de ignorante, y toda esta semana entonces han realizado estas declaraciones cruzadas. También Donald Trump dice que Petro es un matón, y si bien lo amenazó con aranceles a Colombia, algo que todavía esto no se concreta, sí entonces termina esta semana con sanciones a Gustavo Petro, y estas son más bien sanciones económicas, es decir, se congelan entonces sus transacciones y cuentas bancarias. Ya se le negó la visa a Gustavo Petro después de que en medio de la Asamblea General de la ONU saliera a las calles a manifestarse y a decirle al ejército que se levante en contra de Donald Trump. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, entonces, para justificar estas sanciones a Gustavo Petro, dice que bajo el presidente Petro la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro le ha ofrecido beneficios a organizaciones narcoterroristas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no vamos a tolerar que se trafiquen drogas a nuestra nación y se envenene a los americanos. Otro capítulo más entonces de esta tensión que hay entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, y que también habla de la tensión que está poniendo el mandatario estadounidense entonces hacia América Latina. Vamos ahora a Argentina, porque este domingo se van a realizar elecciones legislativas que también están poniendo a prueba al mandatario Javier Milei. Esto porque si bien estas son elecciones para renovar parte del Congreso, es decir, la mitad de la Cámara y un tercio del Senado, se han convertido en una prueba importante para Milei, porque acá se va a ver si la ciudadanía entonces está aprobando su plan de ajustes, que le ha tenido costos económicos importantes a la ciudadanía, y también si le cobra por las polémicas en las que Milei se ha visto involucrado. Por ejemplo, esta promoción de una criptomoneda que se desplomó en minutos, también la mención de su hermana Karina a Milei en audios filtrados que sugieren que habría recibido fondos de la Agencia para la Discapacidad. Y también es una prueba importante porque ya lo dijo su amigo Donald Trump, quien le prestó harto dinero entonces para solventar esta crisis que vive Argentina, que esto está sujeto entonces a los resultados electorales. Es por eso que Javier Milei también se está jugando todo y estuvo en el cierre de campaña en Rosario. Escuchemos lo que dijo Javier Milei. Siempre tomamos a las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, en las que el resultado no definía nada más que la figura de política de turno. Eso es lo que les quiere hacer creer los políticos. Quieren fomentar la apatía. No cometan el mismo error que nosotros. No desperdicien esta oportunidad. Que no aflojen, que estamos a mitad de camino, que sigan empujando, que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino y esta vez va a tener sentido. Porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Esta quizás es la prueba más importante en estos 2 años que ya lleva de gobierno Javier Milei, pero nuestro compañero Iván Pérez Sarmenti nos tiene el siguiente informe entonces para explicarnos la importancia de estas elecciones. Veamos. Las elecciones legislativas de medio término del próximo domingo se han convertido en un plebiscito sobre la gestión del presidente argentino Javier Milei, aseguran analistas consultados por CNN. Lo que está en discusión es, ni más ni menos, el futuro político del mandatario y de su proyecto económico. Claramente estas elecciones son muy importantes, es un momento bisagra. They're fighting for their life. Nothing is benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money, they have no anything. Milei llega a estos comicios incómodo tras haber recibido varios rescates financieros por parte del gobierno de Estados Unidos. Un swap o permuta financiera por $20.000 millones e intervenciones directas del Tesoro estadounidense para tratar de apuntalar al peso argentino, que no están logrando el efecto deseado. La cotización del dólar fluctúa y amenaza uno de los principales logros de la gestión mileísta, el control de la inflación. Pero además, golpeado por diversos factores: los supuestos escándalos de corrupción en el seno del gobierno y los vínculos de uno de sus candidatos con supuestos narcos que el gobierno niega, los recortes en áreas sensibles como salud y discapacidad, y la dura derrota que sufrió en las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país. He's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right, they're dying.
El próximo 26 de octubre, Argentina renovará la mitad de su Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El oficialismo no debe revalidar muchos escaños porque actualmente no los tiene, pero busca ampliar su peso legislativo. La oposición, envalentonada por haber podido revertir el veto de Milei a leyes sancionadas por el Congreso, quiere consolidar su capacidad de negociación y bloqueo. Como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Y la verdad que estamos a mitad de camino, es un momento bisagra. Por eso la gran esperanza de Milei es llegar al menos al tercio de los diputados y senadores. Ese es el número mágico con el cual él podría mantener el veto a las leyes que considera contrarias a sus objetivos. Pero también le permitiría ponerse a salvo de un eventual juicio político que quisiera iniciar la oposición. I'm with this man because his philosophy is correct. And he may win and he may not win, but I think he's going to win. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. Este domingo, el presidente se juega mucho, comenzando por su propia supervivencia, pero también sus opciones para ser reelegido en 2027. Iván Pérez Armenti, CNN, Buenos Aires. Nos vamos ahora a Canadá con este anuncio que ha enfurecido a Donald Trump. Se trata de un comercial que fue pagado por el gobierno canadiense para ser emitido en los principales canales de televisión estadounidense. Y en este se critica la política arancelaria de Donald Trump y se utiliza la voz de Ronald Reagan, quien es la figura más importante del movimiento conservador en Estados Unidos. Y en este discurso de Ronald Reagan, que fue un discurso de 1987, critica la política de aranceles, pues asegura que perjudica a los estadounidenses. Revisemos parte de este anuncio. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth are at stake. Donald Trump se enfureció con este comercial, dice que es falso y a raíz de esto anoche confirmó que puso fin a las negociaciones comerciales entonces con Canadá. Hay que hacer el punto también que este discurso no es falso, es un discurso radial de 1987, pero sí está editado. Y según la Fundación Ronald Reagan, el anuncio o estas palabras de este anuncio malinterpretan el discurso del presidente estadounidense y además acusan la fundación que fue editado sin pedir la autorización. Ahora, el gobierno estadounidense entonces dice que va a pausar va a terminar más bien las negociaciones comerciales con Canadá, estas negociaciones que surgen a raíz de los aranceles que impuso Donald Trump a este país. El gobierno canadiense, por su parte, dijo que va a pausar entonces este anuncio para reanudar las conversaciones, pero ojo, que va a continuar lanzando este anuncio durante el fin de semana en las cadenas estadounidenses cuando justamente se van a dar los partidos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Entonces, de todas maneras, van a tener un gran público este comercial. Escuchemos lo que dijo Mark Carney, el primer ministro canadiense, entonces, tras el enfurecimiento de Donald Trump. For months, we have stressed Durante meses hemos enfatizado la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Nuestros funcionarios, mis colegas, han estado trabajando con sus colegas estadounidenses en negociaciones detalladas y constructivas, debates sobre transacciones específicas, sectores específicos del acero, el aluminio y la energía, y se ha logrado un gran progreso. Estamos listos para retomar este progreso y aprovecharlo cuando los estadounidenses estén listos para tener esas conversaciones. Vamos a ver si pueden entonces reanudar las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. Vamos a terminar en Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa denunció haber sido víctima de un intento de envenenamiento. Según dijo el mandatario, que vemos en imágenes, su equipo encontró 3 sustancias tóxicas en unos regalos que recibió, que era mermelada y chocolate. Presentó entonces su equipo una denuncia ante la Fiscalía y esta denuncia de Daniel Noboa ocurre en medio de las manifestaciones de los pueblos indígenas por la eliminación del subsidio al diésel y también no hay que olvidar que a comienzos de octubre, y también les informamos, el gobierno denunció un intento de asesinato tras un ataque a la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa.
Esto se informó entonces esta denuncia del gobierno a la Fiscalía y en entrevista con CNN entonces Noboa habló más de este supuesto intento de envenenamiento. Presidente, ¿en realidad quisieron envenenarlo o tal vez era un error de producción y empaque? Yo le puedo decir lo que sé, tampoco soy pues un ingeniero sí, químico. Ninguno de los dos somos químicos. Ninguno de los dos somos químicos, pero sí había 3 químicos diferentes. ¿La concentración era suficiente para matarlo? Con una altísima concentración, y era prácticamente imposible que estos 3 químicos estén juntos en esos niveles en un producto particular. Es imposible que haya sido accidental o imposible que haya sido el empaque. Capaz uno de los 3 se le pudo haber encontrado en el empaque. ¿Por qué? Pues por las mismas actividades productivas de la zona, etcétera, etcétera. Sí. Pero que haya los 3, y no solo los 3, en una alta concentración, es imposible que no haya sido era una intencional. Mermelada, ¿no? Era mermelada y unos chocolates. Y unos chocolates. ¿Se dio a conocer, Alicia, cómo se dieron cuenta de esta situación? No se ha hablado de eso, y de hecho también hay, Fernando del Rincón intenta averiguar más detalles de eso y no hay claridad respecto de cómo entonces deciden analizar estos regalos que recibe Daniel Noboa. Ahora también no hay que olvidar que están estas protestas indígenas, también se han registrado ataques en Guayaquil de estas explosiones que se han registrado en la ciudad, entonces Ecuador también está viviendo un periodo bastante turbulento y Noboa además está buscando aprobar un referéndum para hacer un cambio constitucional. Entonces, son varias las cosas que están pasando en este país. Bien, Alicia, nos mantenemos atentos sobre todo lo que va a pasar en Argentina este fin de semana, el domingo, con las elecciones de medio término, que son las elecciones legislativas y que van a completar lo que ya vimos, una parte de lo que había ocurrido en Buenos Aires. Así que muchísimas gracias y nos reencontramos el lunes. Que tengas un gran fin de semana. Y a esta hora entonces hacemos un alto con imágenes de Viña del Mar. 15 grados es la temperatura y ya regresamos con otras noticias de Chile y del mundo.